Hola amigos, tengan ustedes muy buenas tardes en esta tarde. En este maravilloso día quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Hemos quejado un tema que se llama el pecado. No es un tema agradable, todos estamos afectados por el pecado, por lo tanto es urgente comprender la naturaleza del pecado para librarnos de su influencia y consecuencia. Cuando dije para librarnos de su influencia es que el pecado influye en la vida del ser humano. El pecado incita, induce, empuja hacia cometer pecado. Tomemos por ejemplo una persona cuando es empujado por alguien, téngalo por seguro, esta o se va de espalda o se va de boca. Si bien es cierto, estuviera firme, no lo mueve, no lo bota, eso indica que no va a pecar. Tal vez usted se ha preguntado alguna vez qué es o cómo es el pecado o cómo puedo yo conocer el pecado para no pecar. Muy buena pregunta, mi querido amigo. He aquí la definición. Pecado es toda clase de inconformidad al carácter o a la voluntad de Dios. En dos palabras claves, pecado es desobedecer a Dios. Génesis 2, 16 y 17. Y dijo Jehová Dios al hombre, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás. Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, el cual dio a su marido y comió así también como ella. Dios dijo, no comerás. Ellos sí comieron. ¿Qué significa eso? Desobediencia. Por eso dije, pecado es desobedecer a Dios. Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ay amigo, ahora viene lo más terrible del pecado que son las consecuencias, por lo que les sugiero la más amable y fina atención. Veamos en la pantalla 4 características del pecado. El pecado pervierte la sensibilidad del ser humano, Efesios 4:19. El pecado contamina la totalidad de la persona, Isaías 1:6. El pecado esclaviza, Juan 8:34. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Romanos 3:23. Número 1. El pecado pervierte la sensibilidad del ser humano. Entiéndase por la palabra pervierte, pervertir, corrompe la sensibilidad del ser humano. Entiéndase por la palabra sensibilidad, es el potencial que nos hace amar a Dios. Recuerde que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios puso en el ser humano intelecto, sensibilidad y voluntad. El intelecto es el raciocinio por la cual el ser humano es un ser racional. La sensibilidad es el potencial que nos hace amar a Dios. Y la voluntad es el libre albedrío por el cual el hombre escoge entre hacer el bien o hacer el mal, entre obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Estamos tratando la sensibilidad del ser humano. El pecado pervierte la sensibilidad, es decir, que el pecado corrompe ese potencial que Dios le dio al ser humano para que le amara. Entiéndase por la palabra corrompe, corromper, mal olor, repugnante, totalmente desagradable. Eso es lo que hace el pecado en la vida del ser humano, lo corrompe. Veamos Efesios 4:19, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Número 2. El pecado contamina la totalidad de la persona. Isaías 1:6. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga que no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Desde la planta del pie hasta la cabeza. ¿Qué significa eso? Los pies presurosos para correr al mal, las manos derramadoras de sangre inocente, la cabeza que maquina pensamientos inicuos. Número 3. El pecado después que lo pervierte, lo contamina, ahora como número 3 lo esclaviza. En San Juan 8:34 el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo que todo aquel que peca, esclavo del pecado es. ¿Qué significa ser esclavo del pecado? O mejor dicho, ¿qué significa ser esclavo? Esclavo es estar sumiso, sujeto a las órdenes de su amo, de su patrón. Valga por decir, el pecado es el amo y patrón de la humanidad. El pecado lo manda y la humanidad le obedece. Es por eso que el pecado lo esclaviza y el ser humano está esclavizado al pecado. Y por último, la cuarta consecuencia del pecado es que hace separación entre Dios y el hombre. Lo mejor dicho, que el pecado separa al hombre de Dios es lo más correcto. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Significa que está separado de Dios. Voy a terminar con esto, con el pasaje de Apocalipsis, su capítulo 20 y su Apocalipsis capítulo 20 y su versículo 11 al 15. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Por último, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y la condenación eterna del pecado, del pecador. Pero mi querido amigo, Dios dejó abierta una puerta, envió a su Hijo Jesucristo para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo nos libera totalmente del pecado y no solo nos libera, sino nos hace cómo vencer al pecado y nos convierte en hijos de Dios. En nuestro próximo capítulo estaremos viendo cómo convertirnos en hijos de Dios. Espero su sintonía para el siguiente capítulo. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en una próxima. Bye.